Cuando Dostoyevski tenía 28 años, fue condenado a muerte por pensar demasiado. Lo ataron a un poste, le cubrieron los ojos y escuchó cómo fusilaban al que tenía al lado. El siguiente era él. Ya estaba resignado. Pero justo antes del disparo, llegó una orden del zar Nicolás I. Todo era una farsa, un castigo psicológico para quebrarlo. Lo condenaron por participar en una tertulia de jóvenes progresistas, funcionarios y literatos que leían y comentaban a Fourier, a Saint-Simon y, sobre todo, a socialistas utópicos, prohibidos en la Rusia zarista. La policía se infiltró en el grupo, los arrestaron a todos y los acusaron de conspiración y de difundir literatura considerada revolucionaria. En definitiva, por pensar. Pasó 4 largos años encadenado en Siberia, durmiendo con ratas, rodeado de asesinos de verdad. No le permitían escribir. Solo le dejaron una Biblia. Y ahí, entre el frío y la mierda, algo se le partió por dentro. O tal vez podríamos decir que se le reveló. Cuando volvió ya no era un idealista, era alguien que había olido la podredumbre desde dentro. Y no quiso olvidarla. No quiso limpiarse. En cambio, se esforzó por entender. Por eso escribió Memorias del subsuelo, Crimen y castigo. Cada libro suyo es un descenso sin red a las cloacas del alma. Buscaba la verdad, y la verdad no consuela nunca. Y quizá por ello, más de siglo y medio después, sigue escociendo con sus palabras. El miedo es una fuerza que, aunque está enraizada en nuestros instintos de supervivencia, se ha vuelto una sirena en nuestro crecimiento personal. Su canto puede embelesarnos hasta la parálisis. Es cierto que se originó como un mecanismo muy útil, evolutivo, que nos ayudaba a huir de depredadores o de situaciones de peligro mortal. Pero, en la actualidad, su función ha llegado a trascender esos límites. El miedo es una respuesta biológica que se desarrolló como una herramienta de supervivencia crítica para los primeros humanos y sus ancestros. En un entorno hostil, lleno de depredadores, peligros naturales y constantes amenazas, el miedo activaba nuestro sistema nervioso, permitiendo una reacción rápida mediante la liberación de adrenalina y cortisol. Y esto preparaba el cuerpo para huir o para luchar, aumentando las probabilidades de sobrevivir a situaciones potencialmente mortales. Sin este mecanismo de alerta, es más que probable que nuestros ancestros hubieran caído fácilmente en cualquier amenaza imprevista. Además, el miedo evolucionó para ser selectivo. No solo reaccionaba frente a peligros inmediatos, sino que también ayudaba a anticipar situaciones potencialmente peligrosas. Por ejemplo, al recordar un ataque anterior o una amenaza específica, los humanos desarrollaron un sistema de memoria y de aprendizaje ligado al miedo que les permitió evitar lugares o comportamientos peligrosos en el futuro. Este tipo de miedo anticipatorio, aunque en su tiempo fue crucial para la supervivencia, se ha infiltrado en nuestra psicología moderna, produciendo temores hacia riesgos sociales, laborales o de fracaso, que, aunque no conllevan amenaza física, sí siguen activando este mismo sistema diseñado para protegernos a toda costa. Y de este modo, lo llevamos atornillado en nuestro genoma y es muy difícil evitar que gobierne nuestras vidas. Su alcance no se limita a alertarnos del peligro físico. Ahora se infiltra en cada rincón de nuestras ambiciones y de nuestras relaciones, susurrando cautelosamente al oído motivos para no seguir avanzando. Así como las sirenas de la mitología griega seducían con una melodía irresistible. El miedo susurra con lógica envolvente. ¿Y si fracasas? ¿Qué dirán los demás? ¿Estás seguro de poder hacerlo? Y esto produce un ensueño que, de tan cómodo, es capaz de transformar nuestros potenciales caminos en estáticas ilusiones de seguridad. En su célebre obra Ética a Nicómaco, Aristóteles consideraba la valentía como una de las virtudes centrales para alcanzar la eudaimonía, ese estado de florecimiento humano o la felicidad profunda que lo provoca. En ese contexto, el miedo no es algo a ignorar o a evadir, sino una emoción a reconocer y luego encarar. Aristóteles distinguía entre el miedo justificado, el que surge frente a un peligro real, un peligro inminente,
y el miedo que paraliza sin fundamento, un eco de situaciones que no representan amenazas tangibles. Esa distinción es fundamental en el desarrollo de nuestra vida interior. Saber distinguir entre ambos tipos de miedo es el primer paso para trascender el que es irracional, el que nos paraliza y que a menudo solo existe en nuestras propias narrativas internas. En la vida moderna, el miedo se presenta en formas sutiles. Nos hace temer el rechazo cuando consideramos cambiar de carrera, nos impide expresar sentimientos auténticos por miedo al rechazo o al juicio, o nos paraliza al enfrentarnos a decisiones importantes en nuestra vida que podrían sacarnos de la famosa zona de confort. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien, o nos hemos visto a nosotros mismos, renunciar a una oportunidad solo porque el riesgo parecía demasiado alto, aunque racionalmente era manejable? Así es como actúa el miedo, proyectando sombras sobre posibilidades que aún no existen, saboteando de esta forma nuestro potencial crecimiento. Piensa en el miedo a la opinión de los demás, algo tan común que podría decirse que es parte de nuestra cultura. Este miedo suele ser uno de los más persistentes porque toca la necesidad humana de aceptación y de pertenencia. Sin embargo, alimentarlo es como estar constantemente en una prisión invisible donde cada decisión está condicionada por lo que tememos que piensen los demás de nosotros. Este tipo de miedo paraliza y puede convertir una vida entera en un catálogo de deseos no realizados y oportunidades perdidas. El arte y la ficción a menudo han explorado esta dualidad del miedo y el valor, proponiendo personajes que enfrentan sus sombras en una lucha que, aunque aparentemente externa, es en realidad profundamente interna. Un ejemplo paradigmático es el personaje de Frodo en El Señor de los Anillos. La carga de llevar el anillo representa un viaje cargado de terror, donde el miedo a fracasar o a ser corrompido está siempre ahí, sobre sus cabezas. Pero Frodo, un personaje sin habilidades extraordinarias, encuentra el valor para continuar. Lo que Tolkien nos muestra es que el miedo no se vence necesariamente con fuerza o con habilidad, sino con constancia, con la capacidad de dar un paso más allá de la duda y del temor, incluso cuando el futuro es incierto. Así también, cuando decidimos avanzar a pesar del miedo, estamos de alguna forma confrontándolo y reclamando nuestra identidad más auténtica. En el camino de enfrentarnos a nosotros mismos, el miedo se convierte en un guía indirecto, una especie de brújula que señala hacia aquello que más valoramos o que deseamos, ya sea por la intensidad de lo que amenaza o por la validez de lo que oculta. Los estoicos también nos ofrecen herramientas útiles para esto. Epícteto, un filósofo estoico, decía que no son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino la forma en que interpretamos esas cosas. Si aplicamos esto al miedo, podríamos decir que gran parte de nuestro temor se debe a percepciones exageradas o distorsionadas. En vez de ver el miedo como una señal de que debemos detenernos, podríamos reinterpretarlo como una señal de crecimiento, de un desafío que está ahí para ayudarnos a trascender. El miedo es capaz de paralizarnos cuando lo dejamos arraigarse sin cuestionarlo, cuando lo escuchamos como una verdad absoluta y lo integramos sin filtro en nuestras decisiones. Pero resistir su canto implica mirarlo de frente y cuestionar su origen. ¿Qué tanto de lo que tememos tiene un fundamento real? ¿Qué tanto es solo una proyección de nuestra mente, una construcción mental que podemos en realidad reconstruir o deconstruir? Un ejercicio sencillo pero poderoso es visualizar el peor escenario posible y preguntarse, ¿qué haría si esto ocurriera realmente? La mayoría de las veces descubrimos que incluso en el peor caso, nuestras capacidades para enfrentarlo son mucho mayores de lo que pensábamos. Es lo que la filosofía clásica llama premeditatio malorum. Al imaginar este escenario en detalle, el miedo empieza a perder su fuerza seductora y comienza a verse como lo que es, una sombra proyectada. Ser valiente no significa no sentir miedo, significa que a pesar del miedo, seguimos adelante. En cierto sentido, la valentía es también un acto de humildad. Aceptamos que el mundo es incierto y que no podemos prever todos los resultados, pero aún así nos arriesgamos. La escritora Anais Nin lo expresa maravillosamente. La vida
se encoge o se expande en proporción a nuestro coraje. En el fondo, nuestras decisiones son capaces de dictar si nuestra vida se reduce a un espacio cómodo y limitado o si se expande hacia un horizonte incierto, pero lleno de posibilidades. Podemos elegir cerrar los oídos al canto de las sirenas del miedo, porque al reconocerlo y trascenderlo, accedemos a la libertad de vivir plenamente sin la limitación constante de aquellas cosas que podrían llegar a salir mal. Es una apuesta, sí, pero una apuesta que al fin y al cabo define quiénes somos. Enfrentar nuestros miedos puede ser visto como un acto heroico, aunque pocas veces lo parezca. Es en realidad un pulso constante entre el impulso de permanecer seguros y la urgencia de trascender, de ser quienes realmente somos. Hacer frente al miedo no siempre implica hazañas visibles o gestos monumentales. A menudo ocurre en el filo de las pequeñas decisiones cotidianas, donde elegimos casi sin darnos cuenta actuar a pesar de la incertidumbre. Es levantarse cada día dispuesto a cambiar una vida rutinaria, abandonar ese trabajo que nos asfixia y que nos ofrece estabilidad, pero nos roba el alma, o atreverse a expresar sentimientos que se quedaron atrapados por años en el silencio, a pesar de que el rechazo parecía inevitable. También están los momentos más simples, como al mirar al espejo y aceptar lo que vemos, sin las exigencias y comparaciones que hemos construido en torno a nuestra imagen. Enfrentar el miedo es responder a una invitación silenciosa de la vida a seguir avanzando, a cruzar esos puentes que al otro lado esconden la posibilidad de descubrimientos profundos y honestos. Porque solo quienes desafían la voz del miedo son capaces de ver la plenitud de lo que el mundo puede ofrecer y, más importante aún, de lo que ellos mismos pueden aportar. Cada paso que damos hacia lo desconocido nos devuelve fragmentos de nuestra libertad. En cada acto de valentía tejemos la historia de una vida que no cedió al canto de las sirenas, sino que se construyó sobre la base inquebrantable de un espíritu dispuesto a transformarse. Hacer frente al miedo es el pacto silencioso con nuestra existencia. Es una afirmación de que estamos aquí, no para observar el tiempo pasar, sino para vivir cada instante, arrojándonos al vacío con la certeza de que es allí, en el vértigo de nuestros propios límites, donde se encuentran las verdades que deberían definirnos.